para invitarlos a un viaje por la antigua Grecia y la Roma imperial. ¿Nos quieren acompañar? Sí, chicos, y estoy segura que les va a encantar. En este viaje vamos a ir a visitar estas partes tan tradicionales de ambas civilizaciones, griega y romana, ¿ok? Nos vamos a fijar en todo lo relacionado con sus viviendas y las construcciones, ¿ok? Así es que, ¡vamos! Vamos, chicos, entonces a ver cómo enfrentaron griegos y romanos su desafío de vivienda y construcción. Vamos a comenzar entonces con las viviendas. ¿Cómo eran entonces las viviendas de los griegos y los romanos? Vamos primero con los griegos. La casa griega se organizaba en torno a un patio central, que es este que vemos aquí. Solían ser de adobe y no especialmente de buena calidad. Las casas más humildes se componían de un piso bajo con dos piezas pequeñas, que podemos ver estas dos. ¿A qué refieren con un piso bajo? En primer piso, y de un piso alto, segundo piso, que se subía ordinariamente por una escalera exterior, que es esta escalera que tenemos aquí. En el interior de las viviendas las paredes estaban blanqueadas con cal, ¿ok? No habían chimeneas porque las familias se calentaban con brasero, como lo vemos por ahí, ¿ok? La casa de los más ricos era muy parecida a lo que podemos ver aquí, solamente que acá el dibujo las divide de esta forma para que veamos la diferencia entre una casa de no tan buena calidad, de las casas como más humildes a las no tanto. Las casas de los más ricos se parecían a un palacio y comprendían tres partes. La entrada, que acá no la podemos ver, pero eran una entrada con un portero, el departamento de los hombres, que es el que está aquí abajito representado, y también teníamos el departamento de las mujeres, que es la que está acá arribita, ¿ok? Los muebles principales consistían en butacas, en sillas, trípodes, taburetes, lechos de reposos, lechos de mesas, porque ellos comían. ¿Se acuerdan cómo les comentaba en el video de los alimentos, de la alimentación? Que ellos comían recostados, ¿cierto? Los que tenían más dinero, ellos comían tendidos. Y cofres para las ropas. Las paredes estaban decoradas con pinturas y los suelos cubiertos de alfombras y cojines. Y algo muy importante, chicos, es que las casas de los griegos no eran demasiado cómodas ni agradables, pero eran suficientes para satisfacer la necesidad de sus habitantes, que generalmente pasaban la mayor parte del día fuera de la casa, en los grandes espacios públicos que la ciudad griega tenía para ellos. ¿Ok? Ahora vamos entonces con la vivienda de los romanos. Aquí sí yo les muestro una diferencia entre la casa de las personas más acomodadas a las no tanto. Dice: la vivienda romana particular, que es esta que vemos aquí, ocupada por un solo propietario y su familia, eran las domus, casas de familia con cierto nivel económico, alto o elevado, cuyo cabeza de familia llevaba el nombre de dominus. Se construyeron con una amplia variedad de formas y tamaños. Las domus, las casas de los inicios de la República, constaban de unos pasillos de entrada, ¿cierto? Aquí tenemos, esta es la entrada. Esta es la entrada. Un espacio principal a cielo abierto. Esto, como se dan cuenta, que no tiene techito. Con un estanque central para recoger el agua de la lluvia. Una serie de pequeñas habitaciones. Una zona de recepción y trabajo. Un comedor. Una cocina. Y a veces un pequeño jardín trasero. La parte delantera contaba a veces, aparte delantera, esta parte de aquí, a veces contaban con estancias abiertas a la calle para que sirvieran de tiendas. No siempre la tenían, pero a veces sí. A diferencia de las insulares, que eran viviendas populares de tipo construida para albergar a cierto número de familias. Eran utilizadas por los ciudadanos que no podían permitirse tener viviendas particulares. Su aspecto, cómo se veían las insulares por afuera, era muy bonito. Tenían balcones, tenían ventanas, pero por dentro, niños,
eran muy incómodas y de mala calidad. Su distribución era muy similar a los pisos actuales que tenemos ahora como departamento, pero sin cocina ni baño. Y estaban también constantemente amenazadas de hundirse o de incendio por esta mala calidad y por no tener estas como medidas sanitarias adecuadas. ¿Ok? Dice, las domus vivían las familias romanas acomodadas, lideradas por un paterfamilia y conformada por los hijos de los esclavos y los clientes, que eran hombres libres, bajo el cuidado y la protección de un paterfamilia. ¿Ok? Entonces vivían todos juntos, por lo tanto cada uno tenía dónde vivir. Se debían protección mutua. Y en cambio las insulares tenían varios pisos y cada habitación era una casa independiente. En el primer piso se instalaban tiendas comerciales, sus habitantes eran artesanos y comerciantes. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Miren, acá yo les voy a mostrar una foto de una insular. Se nota, ¿cierto? Entonces que claro que no era como muy salubre el tema de vivir en estas insulares. Miren, acá por ejemplo vemos a una persona tirando el agua hacia abajo. Otras que necesitan llevar agua de un sitio a otro porque como no tenían ni baño ni cocina. Acá también no sé si pareciera que estuviesen recogiendo agua. Me imagino que en esa misma agua a lo mejor alcanza para otras familias. En el exterior de las insulares habían tiendas comerciales. ¿Se dan cuenta? Acá también tenemos otra fotografía de estos donde están tendiendo su ropa. Generalmente eran como pequeños departamentos, muchos departamentos dentro de una insular. Acá también vemos, ¿cierto?, que tenemos las tiendas en el exterior, un patio central y muchas habitaciones a su alrededor. En comparación a esta domus, ¿cierto?, que acá era solo una sola familia y dentro de esta casa tenían muchas partes. ¿Ok? Acá vemos donde no tiene techito, ¿cierto? Acá también tenemos un patio interior. Es una casa así como muy hermosa, ¿cierto? Ahora, chicos, les voy a presentar imágenes y partes de las ciudades que eran bastante importantes para cada una de las civilizaciones, ¿ok? Les voy a mostrar partes y además les voy a demostrar lugares específicos también bien importantes y de una superioridad con respecto a la arquitectura, pero maravillosa, ¿ok? Recuerden que esto pasó hace mucho tiempo atrás, por lo tanto el tema de la construcción, del tema de los detalles, el tema de la belleza de la construcción es pero espectacular. Y es por eso también que la estudiamos, ¿ya? Comencemos entonces con las ciudades griegas. Ciudad griega. Niños, es importante que yo les recalque acá que no deben olvidar cómo era el relieve de los griegos, ¿cierto? Recuerden que ellos, la mayoría de las ciudades estaban en islas. Recuerden que estaban rodeados de mar, por lo tanto y que también era montañosa, y que la mayoría de sus ciudades estaban situadas como encima de la montaña, ¿ok? Y otra cosa muy importante es que había varias ciudades griegas, ¿ok? Y cada ciudad griega era independiente, ¿ok? No existía esta necesidad de que una ciudad necesitara a la otra ciudad. Cada ciudad necesitaba abastecerse de todo lo que necesitaba por ella misma, ¿ok? Por lo tanto, lo que yo voy a nombrar son partes que cada ciudad griega tenía. Por ejemplo, aquí la que observamos, esta ciudad griega, me encanta esta imagen porque está todo lo que ustedes debiesen recordar. Existía mar, existía también, ¿cómo se llama? Esos niños que parece ahí y que lo tenían todas las ciudades griegas, eso era como, ¿qué se parece? ¿A qué se asemeja? ¿Qué creen ustedes que hay? ¿Qué está pasando ahí? Es una parte característica de esta ciudad griega llamada ágora, que la vamos a ver en un ratito, ¿ya? Que es como el mercado.
también vamos a ver esa parte más alta de la ciudad de los griegos, que se le denomina Acrópolis. Y en el Acrópolis tenemos eso que está aquí, que es un templo, ¿ya? Y también vamos a ver de los griegos eso. ¿Qué será? Eso, chicos, es el teatro. Muy conocido, el teatro griego. Comenzamos, chicos, entonces con el ágora. El ágora, chicos, era un mercado permanente en el centro de las ciudades griegas. Desde el amanecer, los campesinos y pescadores traían liebres, frutas y pescado para vender. Además, era el lugar de reunión, diálogo y discusión de los problemas de las polis. Chicos, las ciudades griegas se les llamaban polis, ¿ok? Entonces, en cada polis había un ágora, que era como este espacio donde se comercializaba y también que servía para que los griegos se reunieran a conversar, a discutir ciertas situaciones que pasaban, ¿ok? Era como un centro de encuentro. Acá vemos otra imagen del ágora en su esplendor, porque ahí están las personas vendiendo sus productos, hay personas que están conversando, ¿cierto? Hay otras que están interactuando de otra forma. Por ejemplo, acá vemos personas que están haciendo como acrobacias. ¿Se acuerdan las fotitos que yo les mostré de los festines? Exacto. Aquí hay como un pequeño escenario. Aquí están vendiendo como alimentos, deben ser como uvas, deben ser aceitunas. Aquí están vendiendo jarrones, qué bellos. Y miren atrás, ¿se acuerdan? Recién se lo nombré, ¿qué será eso? Lo que estaba en lo más alto de la ciudad, el Acrópolis, chicos. Vamos. Y miren, actualmente, si ustedes viajan a la ciudad de Atenas pueden ver esto. Este era el espacio que antiguamente estaba situado el ágora. Este espacio entonces que yo les digo donde ellos podían comercializar. Así lo vemos actualmente. No queda mucho, ¿cierto? Pero sigamos, a ver, a lo mejor tenemos otra parte que a lo mejor podamos visualizar más. Vamos a la Acrópolis, ¿ya? Como les nombré, el Acrópolis, chicos, era un lugar más alto de la ciudad. En ella se encontraban los templos en honor a los dioses. Además, era una fortaleza, por lo que tenía edificios donde se guardaban las armas de la ciudad. ¿Y por qué era una fortaleza, niños? Porque, si ustedes se dan cuenta, el Acrópolis está cercado con murallas, con muros. Por lo tanto, incluso cuando habían momentos de peligro o habían de guerra, todos los ciudadanos iban y se encerraban ahí en el Acrópolis. Miren aquí. Aquí lo podemos ver. Si se dan cuenta ustedes, aquí está toda la ciudad. Aquí está toda la ciudad. Y amurallada arriba de la ciudad, en lo más alto de la ciudad, estaba la Acrópolis. Entonces, ¿qué hacían cuando había momentos de dificultad, de guerra o de quizás, no sé, algún combate? Ellos venían acá a la Acrópolis y se resguardaban. Y también estaban los templos, ¿ok? Estaban los templos. Y bueno, y una de las cosas que más ratito les voy a nombrar con respecto al teatro, el teatro estaba siempre en la ladera de la Acrópolis, aprovechando la forma que tenía el cerrito para que todo se pudiese observar. ¿Ok? Y miren, actualmente así podemos ver la Acrópolis. Si se dan cuenta, ahí tenemos la ciudad actualmente y estos son los resquicios que quedan. Queda poquito también, ¿cierto? Vamos entonces. Y bueno, también yo les nombré que dentro de ¿cómo se llama? De la Acrópolis estaban los templos. Y uno de los templos más importantes de los griegos era el Partenón, que es el templo en honor a la diosa Atenea. Por lo tanto, estaba en Atenas. ¿Ok? Y este es el famoso Partenón. ¿Ok? Y como les dije yo, el Partenón es un templo consagrado a la protectora de Atenas, Atenea, y uno de los principales templos. Algo poco frecuente porque era de mármol blanco, ¿ya? Y cubierta con tejas de mármol.
Fue construido entre los años, imagínense, 447 antes de Cristo y el 432 antes de Cristo. Imagínense, yo lo veo y yo digo, está bonito. Pero niños, imagínense que esto fue hace mucho tiempo atrás. ¿Cómo pudieron, primero, construirlo? Porque esto es enorme. Miren esos dibujos, esas personas son pequeñísimas y este templo en honor a esta diosa Atenea, pero es enorme. Y los detalles también que ellos pudieron hacer para lograr esta belleza. Dentro de este templo estaba una estatua enorme de la diosa Atenea. Recuerden que ellos eran politeístas. Ellos creían en muchos dioses y los veneraban mucho. Nosotros creemos en un solo Dios, somos monoteístas, un solo Dios. Ellos no. Y por eso estaban estos templos. Y casi todos los templos estaban en honor, todos los templos que ellos tenían eran en honor a uno de estos dioses. Y Partenón era el templo en honor a la diosa Atenea. ¿Ok? ¡Qué maravilla! Y miren, ahí tenemos el Partenón. Así lo vemos actualmente. Bueno, con todo esto de la pandemia, difícilmente podamos viajar ahí, ¿cierto? Pero qué ganas, yo tengo unas ganas. Me quedé con muchas ganas de poder ir a visitar todas estas partes. Aunque sean niños restos y que se vean así como medio feitos, porque miren, comparen. Así como era, así como está. Pero imagínense todos los siglos que han pasado. Sigamos. Bueno, y lo último que quiero mostrarles de los griegos y de sus magníficas construcciones, obras pero enormes, es el teatro. Además, ustedes piensen, chicos, cómo ellos idearon para considerar tantos factores para lograr lo que ellos realmente querían. O sea, ellos pensaron en todo, pensaron en la necesidad de quizás de tener a alguien a quien venerar, además de vender productos como era el ágora, y además en su entretención, que es el teatro. ¿Ok? Fíjense, recuerdan que yo les dije que el teatro fue construido entonces en las laderas de la Acrópolis. Dice, el teatro griego se construyó aprovechando la ladera de una colina, ¿ya? Tiene una excelente acústica. Desde el último asiento se podía escuchar a los actores, porque ustedes comprenderán que en esos tiempos no había micrófonos, ¿cierto? Era un espacio semicircular ubicado al aire libre en el que se presentaban obras en honor a Dionisio, dios del vino, además de temas relacionados con la política y la mitología. ¿Ok? ¡Qué hermoso! Veamos otra fotografía. Bueno, acá también hay otra representación, ¿cierto? De un teatro griego. Me cuesta un poco. Niños, ¿por qué nosotros, acá también viene una de las cosas que también me gustaría que le pusieran harto énfasis? ¿Por qué nosotros estudiamos estos griegos y romanos? Porque ellos son los creadores, los que iniciaron muchas de las cosas que nosotros actualmente tenemos. En este caso el teatro. El teatro viene de ellos. ¿Ok? Y miren, así podemos ver actualmente uno de los teatros griegos. Recuerden que en cada ciudad había un teatro, por lo tanto esto es uno de los teatros. ¿Ya? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Entonces imagínense cómo debe ser la acústica. O sea, ellos chiquititos ahí al medio y hasta el último podían escuchar todo. Les dejo este video para que puedan identificar algunos de los lugares que les acabo de mencionar de la civilización griega. Chicos, ahora vamos entonces a cómo era la ciudad romana. No era muy distinta a la griega,
De hecho, muchas de las cosas de la ciudad romana fueron creadas por ejemplo de la ciudad griega. Así como crearon ellos sus embarcaciones, ¿se acuerdan como yo les hablaba de la trireme griega? Que los romanos también hicieron sus barcos a similitud de los griegos. Bueno, sus ciudades igual. Recuerden que los griegos fueron los primeros, la primera civilización. Ellos nacieron primero, por decirlo así, luego los romanos, ¿ya? Entonces muchas de las cosas romanas son inspiradas en los griegos, ¿ya? Y bueno, antes de comenzar, esto es como una fotografía donde aparecen casi todas las cosas que yo quiero mencionarles, ¿ya? Primero, hablarles de las murallas. Todas las ciudades romanas, niños, estaban construidas y estaban cercadas por murallas. Y esto era precisamente por el tema de que se recuerden que el Imperio Romano fue enorme. Ellos eran grandes luchadores, por lo tanto grandes guerreros, por lo tanto ellos tenían muchas ciudades. Y como sabían que estaban en constante peligro, ellos tomaron esta decisión de amurallar sus ciudades para poder protegerse, ¿ok? Para resguardarse. Vamos a ver el circo romano, vamos a ver los acueductos, vamos a ver las termas, vamos a ver el teatro, el foro, los templos, anfiteatros, las calzadas, no, porque ya las vimos, ¿se acuerdan las calzadas romanas? Las ínsulas también las vamos a ver. Si se nos queda algo, pero todo va relacionado con esto. Fíjense qué es lo que son los acueductos, vayan pensando qué es lo que es. Las termas, yo creo que a lo mejor ya saben lo que es, ¿cierto? Y las ínsulas, puede que no, pero aquí vamos. Vamos con las termas. Las termas era un lugar en que los romanos tomaban baños y hacían gimnasia. Acá podemos ver entonces claramente que eran como pequeñas piscinas, ¿cierto? Eran como piscinas donde ellos podían relajarse, podían bañarse y además ejercitarse, como vemos acá. Miren esta imagen. Además, si se dan cuenta, miren, ¿qué me querrá decir esta imagen que vemos aquí? Miren, ¿el agüita cómo era? ¿Era fría? No, ¿cierto? Muy bien. Así vemos actualmente una terma, niños. De hecho, está como protegida porque, claro, es un lugar turístico. Y así son las termas. Qué entretenido, ¿cierto? Que existieran nuevamente las termas donde ir. Son como las piscinas actualmente, pero en realidad nosotros las piscinas las vemos más como un momento de entretención. Los acueductos. Vuelvo a colocarles esta imagen porque la encontré muy buena. Porque aquí lo que quiero que represente los acueductos, niños, es una obra de ingeniería de los romanos, pero fenomenal. Los acueductos, niños, los romanos construyeron acueductos para llevar agua desde lagunas o ríos lejanos de las ciudades. Roma, la ciudad más importante, llegó a tener 11 acueductos. Podemos observar que aquí en la fotografía viene de afuera el acueducto, de allá lejos donde está la agüita de un río o de un lago, ellos traían entonces el agua hacia la ciudad. Es la forma que ellos idearon para poder traer agua a las ciudades. ¿Cómo lo hacían? Así lo hacían. Esto como para que ustedes imaginen cómo ellos lo hacían. Ellos tomaban el agua de donde pudiesen, de donde vieran ellos que podían extraer el agua y creaban entonces estos pasos para poder, construyeron estos acueductos para poder llevar el agua entonces hacia la ciudad. ¿Ya? Bueno, así esta fotografía muestra como más o menos la construcción. De repente nosotros vemos una imagen y no dimensionamos como el tamaño, ¿cierto? Pero miren ahí los hombres trabajando, o sea, es también una construcción, pero una obra de ingeniería, pero fenomenal. Imagínense ellos cuántas ciudades romanas, o sea, cuántas ciudades del Imperio Romano tendrían que tener. Muchas. Quiero mostrarles esta imagen entonces muestra actualmente cómo se pueden ver y muchos de ellos se siguen utilizando, ¿ya? Bueno, actualmente Roma, una de las ciudades más importantes, lleva el agua a las casas de otra forma actualmente, pero siguen utilizando estas grandes construcciones, ¿ya? De los acueductos.
Vamos al otro que era el foro. Niños, el foro es muy parecido a lo que era el ágora, ¿ya? De los, ¿cómo se llama? De los romanos, o sea, de los griegos. El foro era el centro de la ciudad. Estaba rodeado por locales comerciales y edificios públicos, ¿ya? Ese era el foro, donde generalmente se juntaba la gente, se reunía, conversaban diferentes temas de su interés, ¿ya? Aquí también tenemos otra imagen de lo que era el foro romano. Y se dan cuenta, alrededor entonces habían locales comerciales o edificios públicos. Y así como lo vemos actualmente, así lo tenemos ahora, ¿ya? Algunas ruinas, ¿cierto? Y los templos. Recuerden también que había muchas ciudades romanas. Estas sí se conectaban a diferencia de los griegos. Y había muchos templos, ¿ya? Y cada uno de los templos veneraba, como les decía, a un dios. Entonces los templos eran espacios dedicados a los dioses protectores de la ciudad, ¿ya? Y era muy recurrente para los romanos y griegos acudir a estos templos. Esto es uno de los templos principales que vemos en Roma. Se dan cuenta, hay mucha gente porque estos son como lugares muy turísticos, ¿ya? Eso así lo vemos actualmente en uno de los templos romanos. Vamos entonces con el anfiteatro, o también conocido como el Coliseo. El anfiteatro, niños, era un espacio en que se realizaban luchas de gladiadores. En Roma, además, se recreaban batallas navales. Eran utilizadas para los juegos circenses y combates de gladiadores. Les tengo hartas anécdotas de esto del anfiteatro o coliseo. ¿Sabían ustedes que el coliseo tenía una capacidad de 50.000 personas? Y también, chicos, se dice que antes de comenzar la lucha, los gladiadores saludaban al emperador y les gritaban esto. Les decían: «Salve César, los que van a morir te saludan». Y si ganaban la batalla, eran recompensados y se volvían muy famosos. Además, se dice que el coliseo, era un espacio público y era muy importante. Y en este no se cobraba entradas y los asistentes eran sus protagonistas, pues ayudaban a decidir por la vida o la muerte de los perdedores. ¿Podrían creer eso? Así como dedo para arriba o dedo para abajo. ¿Lo dejamos vivir o lo matamos? Así, niños. Y lo otro también, una anécdota, algo anecdótico, era que los asientos, como actualmente ustedes saben cuando van a un show, ¿cierto? Que entre más adelante estén es porque hay que pagar más, ¿cierto? Bueno, acá era parecido, pero como no se pagaba, simplemente estaba delimitado. Entre más cerca del escenario estaban las personas más acomodadas, más adineradas. Entre más arriba entre menos privilegios tengas dentro de la sociedad, tendrías que ubicarte más arriba en el coliseo, para que vieran ustedes. Vamos a ver otra imagen de los anfiteatros. Bueno, como les dije, miren, dentro de los anfiteatros también en algún momento inundaban el anfiteatro para recrear batallas navales. ¡Qué genial!, ¿cierto? Bueno, y además de estas cosas, habían luchas de gladiadores, también se exhibían animales exóticos, habían presentaciones teatrales y esto yo lo encontré fenomenal, el tema de inundar el anfiteatro. Habían animales que también, habían gladiadores o luchadores que luchaban entre ellos y también con animales. Y dentro de los animales que más requería era el tigre, el león, el oso y el elefante. Niños, ¿pueden creerlo? Bueno, y ustedes me preguntarán quiénes eran los gladiadores. Entonces, en su mayoría los gladiadores, niños, eran esclavos que luchaban con grandes fieras o otros gladiadores para obtener libertad, ¿ya? Y y también habían personas que no eran esclavos, por lo tanto ellos luchaban más bien para ser famosos. Y eso es el anfiteatro. Me hubiese encantado, niños, estar ahí. Bueno, les rescaté esta imagen, niños. Esto es de una película. Quizás no es apta para ustedes, que se llama Gladiador. Quizás sus padres sí la han visto. Pero aquí yo quería mostrarles porque acá se ven gladiadores luchando entre ellos. Y además uno de estos animales también que
luchaba contra el gladiador. Y las personas que estaban ahí se dan cuenta que tienen las manos levantadas. Entonces muchos de ellos estaban como, ellos decidían a quién alentar, qué preferían. Y como ellos eran famosos, ellos sabían a quién alentar, si a uno o al otro. Si querían que a lo mejor lo mataran o no. Eso eran las entretenciones. ¿Pueden creerlo de ustedes? ¿Creen ustedes que eso lo podríamos hacer actualmente? O sea, ni pensarlo. Pobres animales y pobres personas. Bueno, y así vemos actualmente un anfiteatro. Así lo vemos. Así está. Han pasado mucho tiempo. Y este es entonces el circo romano. ¿Ya? El circo romano, niños, se usaba para las carreras, en especial de cuadrigas. ¿Qué lo que eran? Las cuadrigas eran una persona dentro de un carro con 4 caballos. ¿Ya? En ellos se realizaban carreras de carros. ¿Se acuerdan de los carros que yo les nombraba cuando les mostré los medios de transporte? Ya, era igual que los carros, pero ¿se acuerdan que habían 1 o 2 caballitos? Ya, en esta habían como 4 caballitos. Y también era una entretención para ellos. ¿Ya? Acá también vemos fotografías del circo romano. Los circos son lugares donde las personas van a ver un espectáculo o a divertirse. Aquí se observan las carreras de carros. Los romanos construyeron circos copiando los hipódromos de los griegos. Antes de comenzar, los caballos desfilaban por el circo. Y pongan atención. Si en el desfile el caballo partía con la pata izquierda o se resbalaba, no se podía celebrar la carrera, porque era un signo de mala suerte, ya que los romanos eran muy supersticiosos. Imagínense, niños. Bueno, aquí, como les digo, eran como carreras de caballos. Y aquí yo les muestro lo que eran los que les mencionaba en un comienzo. Un carro con 4 caballos. Eso también es la imagen de una película. ¿Ya? Y esto también, como les digo, era parte de la diversión. En realidad era como bien extraña la diversión de ellos, ¿cierto? Y también tenían su teatro, ¿ya? El teatro, por último, era el lugar donde se representaban diferentes tipos de obras dramáticas, ¿ya? Igual que los griegos. Un escenario, una orquesta, y estaba en ascenso entonces los asientos. Bueno, y actualmente lo podemos ver así, ¿ok? El anfiteatro, el circo y el teatro eran una de las cosas que eran lugares donde griegos y romanos dedicaban para la entretención. ¿Ya? Chicos, nuevamente les dejo un videito para que puedan reconocer estas partes de la Gran Roma que acabamos de estudiar. Y eso, chicos, eso es lo que tengo para ustedes hoy. Espero que se hayan maravillado de la misma forma que lo hice yo, porque me encantaría estar allá, visitar todos esos lugares y descubrir cómo lo hacían, cómo pudieron lograr satisfacer cada uno de esos desafíos para ellos, de sus viviendas, de esa entretención. Imagínense esas construcciones, pero fenomenales. Dicen que los circos, niños, eran como 4 o 5 estadios. Imagínense estadios, nuestros estadios son enormes. Imagínense 5 juntos. Espectacular. Me encantaría revivir esos momentos. Ya, guapos, me despido. Muchos besitos y espero que les haya gustado mi clase. Chao.